Buenos días, qué bendición que nos podamos ver de nuevo y pues gracias a Dios por esta semana que terminó y yo les deseo que en este inicio de semana, esta semana sea una semana llena de bendición, una semana llena de prosperidad, una semana donde el Señor te pueda hablar y tú puedas hacer su voluntad. Quiero darte una palabra del Señor, una promesa. En Éxodo 23:25 dice así: adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y dice el Señor: yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Esta es una promesa del Señor, y en este momento, entonces, como dice esta palabra, vamos a adorar al Señor. El Señor le gusta que lo alabemos en espíritu y en verdad. Entonces prepárate en tu espíritu y adora al Señor con todo tu corazón. Bendiciones. Cenizas me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia irrumpió, mi corazón ha vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria.
cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Danzamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No puedo callar. Señor Jesús, venimos esta mañana a levantar tu nombre, a declarar que no existe nadie como tú. Agradecerte por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por agradecerte tu gran bondad y misericordia. Queremos, Señor, exaltar tu nombre. Queremos levantar tu nombre en esta mañana. Exáltate, Señor. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Así, Señor, nosotros creemos en ti. Padre, hoy te adoramos, te exaltamos tu nombre, Señor. Hoy proclamamos tu nombre que es sobre todo nombre, Señor. Porque solo tú eres Rey, Señor. Solo en ti encontramos paz, solo en ti encontramos salvación. Señor, hoy nos rendimos a ti, Señor. Recibe nuestra adoración. Te coronamos.
nuestro Salvador. Hola, qué bueno poder reunirnos un día más. Nos da muchísima alegría poder estar juntos a la distancia y saber que usted y su familia están ahí para recibir la palabra que Dios quiere hablar en ese día. Mi oración es que tengan la actitud correcta para oír, para recibir y para poder actuar en consecuencia a la palabra que Dios quiere darnos. Entonces quiero leer el pasaje, la historia de un episodio de la vida del rey Josías, y la lectura se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 22. Voy a leer todo el capítulo para tener un contexto correcto de lo que vamos a hablar en este día. Segundo de Reyes 22. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaí de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre ese lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os he enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores,
que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Capítulo 23 del 1 al 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El tema para ese día es: ¿cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos? Josías venía de una línea de antepasados que habían sido muy rebeldes delante de Dios. Su abuelo se llamó Manasés. Y si usted lee la historia de Manasés, del abuelo de Josías, se dará cuenta que fue un hombre que hizo cosas terribles en contra de Dios. Él pervirtió, él llevó al pueblo a una época de idolatría, de promiscuidad sexual, de contaminación. Ese rey de veras que fue un efecto nocivo para la vida espiritual de la nación de Israel. Cuando murió el rey Manasés, el papá de Josías, que se llamó Amón, él siguió el mal ejemplo de su papá. Lo que hizo su papá, todas las cosas malas, él lo siguió, él lo hizo exactamente igual. Cuando muere Amón, entonces Josías es puesto como rey a la edad de 8 años. Y uno pudiera pensar, bueno, un niño de 8 años, ¿cómo pudiera gobernar una nación? ¿Cómo pudiera ese niño? Además le heredan una nación en decadencia espiritual, lleno de pecados, lleno de cosas terribles que sus antepasados habían promovido. Entonces, pero dice la Biblia que cuando él llegó al trono, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando él cumple 18 años de la lectura que hicimos hace un momento, él empezó a tomar decisiones correctas delante de Dios. Lo primero que él hizo, mandó a reconstruir el templo de Jehová, porque tanto su abuelo como su padre habían dejado abandonado el templo. Y ustedes saben que un edificio que quede abandonado, que un edificio que quede sin mantenimiento, sin reparación, ese edificio empieza a deteriorarse, ese edificio empieza a echarse a perder. Y en la lectura que vimos, el templo ya tenía grietas, ya las paredes se habían agrietado, quizás piedras se habían caído, había crecido la hierba, la maleza. Bueno, estaba en ruinas el templo. Y él toma la decisión y dice, el primer proyecto que tengo como rey es reconstruir la casa de Dios. Y cuando estaban en ese proceso de limpieza, de sacar escombros, de sacar todo de reparar todo el daño que tenía el templo, de pronto encuentran el pergamino, un rollo de papiro, donde estaba escrito el libro de la ley de Moisés. El sumo sacerdote leyó ese libro y cuando leyó se asustó de lo que estaba ahí. Entonces él se lo entregó al escriba que estaba con el rey, y el escriba lo leyó y se sorprendió y fue y se lo dijo al rey y le empezó a leer la palabra. Hasta este día Josías nunca había escuchado la palabra de Dios, ¿verdad?
Él había oído historias, había oído de parte de lo que Dios había hecho en el pasado por el pueblo, pero él nunca había visto ni había oído el libro de la ley. Eso fue algo, la primera vez, ese episodio es la primera vez que él escucha la palabra de Dios. Y cuando él escucha la palabra de Dios, la reacción que él tiene, la forma como él responde a la palabra, marca el destino de su vida y marca el destino de su nación. Y eso es algo que por eso el tema es cómo reaccionamos ante la palabra de Dios. Cuando tú tienes la oportunidad de escuchar, de oír la palabra de Dios, ¿cómo reaccionas? Y mi oración es que esta palabra pueda llegar a tu corazón y que Dios te hable, que Dios te señale si hay cosas que hay que corregir ante la palabra de Dios. Entonces, la enseñanza va a estar centrada del versículo 18 al 20 y del capítulo 23 del 1 al 3. En esos versículos es donde voy a enseñar cómo reaccionó Josías. Y quiero hacer una comparación o un contraste. Hay dos formas de reaccionar ante la palabra de Dios. Eso es lo que voy a describir. Voy a describir la parte correcta, como Josías reaccionó, y voy a describir la parte incorrecta, como lamentablemente muchos, aún del pueblo de Dios, reaccionan cuando escuchan la palabra de Dios. Entonces, la primera comparación es oír con atención la palabra, y lo opuesto es ser un oidor olvidadizo. Cuando tú recibes la palabra, hay dos opciones para ti: oír con atención la palabra o ser oidor olvidadizo. Dice el versículo 18, mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, le diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro. Esa palabra oíste en el idioma original quiere decir, escuche, oír con inteligencia, prestar atención para obedecer. No es un oír descuidado, dice oír con inteligencia. Tú estás escuchando, le dice Dios. Yo vi tu actitud cuando empezaron a leer la palabra, vi que tú prestaste atención, te dispusiste a entender, te dispusiste a comprender la palabra y tu intención era obedecer lo que la palabra te dijera. Esa actitud es la correcta cuando tú escuchas la palabra de Dios. Oír con inteligencia, prestar atención para obedecer. Lo contrario está en Santiago capítulo 1, 22 al 25. Dice así, Santiago 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí dice que si nosotros somos solamente oidores, esa palabra oidor es solamente alguien, un oyente pasivo, ¿verdad? Alguien que cuando la palabra es hablada, cuando la palabra es explicada, solamente escucha. Dice engañándose a sí mismo. Esa palabra engañarse es tener falsos razonamientos,
que cuando están escuchando la palabra, su mente está cuestionando, su mente está justificando, su mente está buscando argumentos para simplemente, para no recibir, para no creer, para no tomar esa palabra. Muchas personas, tristemente, tienen esa actitud. Hace muchos años atrás, había una persona en la iglesia que era de esas personas que no le gustaba escuchar, no le gustaba estar bajo autoridad. Y los líderes que había tenido, siempre tenían problemas con sus líderes. Y nosotros discernimos que el problema de esa persona era eso, que no estaba acostumbrada a estar bajo autoridad. Entonces, tratando de ayudarla, reunimos a un grupo de personas, no solo a esa persona, a un grupo de personas, y le pusimos una enseñanza sobre la importancia de la autoridad espiritual. Y bueno, una enseñanza, por cierto, muy, muy buena, bíblicamente, claramente explicada, y todo, ¿no? Y bueno, y al finalizar la enseñanza tan poderosa, entonces empezamos a preguntar a los ahí presentes, ¿qué te pareció? Dame tu opinión, ¿tú qué aprendiste? Y cuando tocó el turno con la persona que les platico, la respuesta de esa persona fue, bueno, a mí no me quedó el saco, al que le quede, que se lo ponga. Bueno, lamentablemente muchas personas son solamente oidores. No tienen la disposición de oír para aprender. No prestan atención para entender lo que la palabra les está hablando. Y cuando la palabra quiere penetrar en su corazón, ellos levantan ideas, así como la frase de esa persona me impactó, su actitud. A mí no me quedó el casaco, que se lo ponga el que, o sea, a mí no me hace falta, yo no tengo ese, o sea, ella descalificó esa palabra para ella, ¿verdad? Y que otra persona que le hiciera falta que la tomara. Dice que hay personas, dice aquí, que son oidores olvidadizos. Es un oidor que se caracteriza por olvidar lo que escuchó. Y ahí quiero citar lo que le llaman en la educación la curva del olvido, así se llama, la curva del olvido, que hicieron varias pruebas, varios test, para saber cuando tú escuchas algo, no solo de la Biblia, cuando tú recibes una enseñanza X, ¿cuánto tiempo tarda esa enseñanza en que en tu mente se quede olvidada? Y ese es el resultado de la curva del olvido. Dice, 24 horas después de haber escuchado, solo recordamos el 50%. ¿Sí? Esa enseñanza que estás escuchando hoy, domingo, mañana, lunes, a la misma hora, solo recordarás el 50%. A las 48 horas, solo recordarás el 30%. Ya el martes solo te quedará en tu memoria 30% de lo que escuchas hoy. Y en 7 días, el próximo domingo, solo recordarás 3%. Si yo te hiciera un test y te dijera de qué trató la predicación la semana pasada, ¿cómo se llamó? ¿En qué pasaje nos basamos? Ya no te preguntaría los puntos porque ya sería demasiado, pero bueno, esas dos preguntas, ¿cuál fue el tema, el título y el pasaje? Entonces muchos dirían, ay, no lo sé, ¿verdad? Yo recuerdo un día que estuvimos de viaje y cuando regresé nos topamos con una persona de la iglesia y estaba muy emocionada la persona. No, estuvo el culto, pastor, estuvo muy bueno, la predicación. Yo lo vi a él tan emocionado, tan feliz, tan contento de lo que había recibido el domingo. Entonces
le dije, bueno, le hice una pregunta y le dije, ¿de qué trató la predicación? Y él se puso a pensar. Y yo vi que empezó a tener dificultades. Y después de un rato me dice, bueno, no me acuerdo de qué habló, pero estuvo bueno. Y yo dije, Dios mío, ya se le olvidó. Entonces, lamentablemente, pocas personas tienen la actitud que tuvo Josías. Cuando dice, tú oíste, tú prestaste atención para entender y para obedecer. La única manera como podemos evitar que se nos olvide la palabra es no solo escuchar, tenemos que tomar actitudes correctas al escuchar la palabra. Algo que yo aprendí, que las personas debemos de desarrollar el hábito de hacer anotaciones. Si ustedes me miran alguna vez que yo esté escuchando la enseñanza de alguien, siempre tengo listo mis anotaciones. Y estoy listo, estoy pendiente de cada palabra, estoy siguiendo las ideas, estoy siguiendo los puntos y estoy escribe. Y al final tengo mi bosquejo, al final tengo un resumen de lo que yo aprendí, de lo que yo escuché, y yo entonces puedo repasar, y entonces ya no voy a ser un oidor olvidadizo. Las personas que desarrollan esa actitud de oír para aprender, de escuchar, de tomar notas, de prestar, enfocarse para entender y para obedecer lo que están recibiendo, son las personas que agradan a Dios, son las personas que recibirán bendición de la palabra. En cambio, el oidor olvidadizo, él rápidamente olvidará lo que escuchó. Hay otra historia de un rey, del hijo de Josías. Se llamó el rey Joacim. Josías fue un rey excelente, recto delante de Dios. Pero su hijo, Joacim, vean cómo reaccionó él. Joacim, esa historia está en Jeremías capítulo 36. No lo voy a leer, sería muy largo leer. Lo pueden leer después ustedes en su casa. Jeremías capítulo 36. Dios le da una orden a Jeremías. Le dice que Dios quería mandar un mensaje a la nación de Israel. Y entonces el Espíritu Santo le va revelando a Jeremías el mensaje, y su secretario Baruch, él iba escribiendo y escribió. Jeremías iba hablando la revelación de Dios y Baruch iba escribiendo. Y al terminar ya tenía un rollo, un pergamino. Y entonces la orden del profeta fue: ve y párate a la puerta del templo cuando la gente venga a la reunión y léeles la palabra de Dios. Dice, para que cuando ellos escuchen la palabra, ellos tomen decisiones, se arrepientan, ellos enmienden sus caminos, ellos determinen volverse a Dios. Entonces Baruch va allá y empieza a leer a la hora de la reunión, y cuando los líderes escucharon la lectura, ellos se sorprendieron. Y entonces le dicen a Baruch, oye, espérame, necesitamos leer, que escuchen, los dirigentes escuchen esta palabra. Los llevan donde están todos los príncipes y dice que leyeron las palabras que Dios había mandado. Y dice la Biblia que cuando los príncipes escucharon la lectura de la palabra, se asustaron por lo que decía Dios. Y le dijeron, tenemos que llevarle al rey, que el rey Joacim, que él pueda escuchar esa palabra. Y quiero leer solamente del versículo 21 al 25. Y dice así, Jeremías 36. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama secretario. Y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oído de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo
delante de él, porque había frío para darse calor. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortapluma de escriba, cortó el pergamino y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Jeramía rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. ¿Qué contraste entre el hijo de Josías y Josías? Josías, cuando dijeron, encontramos la palabra de Dios, él prestó atención, él dispuso su corazón a entender, él se determinó a saber lo que quería decir Dios y actuar en consecuencia. En cambio, el oidor olvidadizo, como su hijo, Gemalías, él solamente escuchó sin hacer caso. Y la palabra, como decimos nosotros, le entró por un oído y le salió por el otro oído. Y tú que me estás escuchando allá en tu hogar, ¿cuál es tu actitud al oír la palabra? ¿Te dispones a entenderla? ¿Te dispones a tomar un registro para que no se te olvide, para que esa palabra que Dios está hablando no quede allá perdida en tu memoria? ¿O solamente la escuchas y dentro de unos días no te acordarán más de lo que se habló? Hace unos días llegué a la casa y saludé a mi esposa y vi que estaba ocupada y me di cuenta que ella estaba escuchando una enseñanza. Y yo veo que ella tiene ahí su celular en la mesa y tiene su libreta y está escribiendo. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy escuchando la enseñanza, está buena, estoy tomando notas. Y está ella escribiendo. Esa debe ser nuestra actitud. Pero si nosotros nos ponemos como, la palabra, ojalá que termine pronto, porque ya quiero comer mi carnita, ahorita que termine voy a hacer eso. O sea, si tu mente está entonces eres un oidor olvidadizo. ¿Cómo la palabra podrá dar efecto? ¿Cómo ese poder que hay en la palabra podrá ser impartido a tu vida si no dispones tu corazón para escuchar con atención? Entonces, la primera reacción positiva puede ser oír con atención para aprender y la reacción negativa, ser un oidor olvidadizo. ¿Cuál de esos dos eres tú? Miren lo que dice Lucas 8:18 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: así que presten atención a cómo oyen. Escuchen la palabra. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, van a aprender más. Pero a los que no escuchan, o sea, a los que no prestan atención, a los que están distraídos, a los que solamente están ahí pasivos, dice, se les quitará aún lo que piensan que entienden. Qué tremendo. El segundo paso, cómo reaccionamos ante la palabra, está en el versículo 19, dice así: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra ese lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Dice, tu corazón se enterneció. Él recibió, aceptó la palabra que Dios le estaba hablando. Esa palabra se enterneció quiere decir, se ablandó,
se conmovió, se suavizó. Esa es la descripción de esa frase, que cuando él estaba escuchando con atención la palabra, su actitud era, sí Señor, lo que tú dices es verdad, yo lo recibo, yo lo acepto, yo lo creo, yo sé que hemos hecho mal, yo sé que hemos fallado. O sea, él iba respondiendo, él iba tomando lo que Dios le estaba diciendo y lo iba guardando en su corazón. Que esa semilla de la palabra estaba siendo sembrada en su corazón. Pero no solamente iba creyendo, iba aceptando la palabra, sino dice, te humillaste, quiere decir, te quebrantaste, te sometiste a la palabra. Y dice, Señor, ahora entiendo, sé que falla. O sea, es como decimos, amén, ¿verdad? Así es, sí, Señor, estoy de acuerdo, es verdad, he hecho esto, he fallado en eso, sí, Padre, sé que me debía. O sea, él iba sintiendo, él iba diciendo, estoy de acuerdo con eso, acepto lo que tú me dices, Señor. Se humilló, rasgó sus vestidos, quiere decir señal de duelo, de tristeza, de lamento, y se puso a llorar. Ese es lo que nosotros, esa actitud nosotros le llamamos un verdadero arrepentimiento. Él, cuando escuchó la palabra con atención, la tomó, la recibió, la depositó en su corazón, y el resultado fue y él se puso a llorar, y él empezó a hacer lamento y duelo y decir, Señor, hemos fallado. ¿Cómo es posible que hayamos faltado a tu ley? ¿Cómo hemos sido rebeldes? Y él empezó y se quebrantó, se derrumbó y estaba ahí clamando delante de Dios. Esa es la actitud correcta cuando tú escuchas con atención, cuando tú prestas oído para entender, para comprender la palabra, y tu corazón acepta, tu corazón está dispuesto a recibir la palabra. Entonces tú caes bajo convicción. La palabra, dice la Biblia, es como una espada de dos filos que entra, que atraviesa y hay un efecto en tu vida, y hay un cambio en tu mente, un cambio en tu disposición, y entonces tomas resoluciones, que sería el tercer paso. Pero es ese de recibir, de suavizar tu corazón, es una actitud indispensable para que la palabra pueda obrar en nuestra vida. Lo opuesto de un corazón suave, de un corazón humillado, de un corazón que se doblega, es un corazón duro. Mire lo que dice Jeremías capítulo 7, del 23 al 28. Jeremías 7, 23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Dice, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos mis profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás, no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Lo opuesto a un corazón suave, a un corazón que se humilla, un corazón que recibe la palabra, es un corazón duro. Esa palabra dureza de corazón quiere decir obstinación o terquedad, ser terco. ¿Sí? Puede uno preguntarse, ¿qué es exactamente un corazón duro? ¿Qué quiere decir esa frase? Es una persona que determinadamente se resiste a obedecer la palabra de Dios.
que no la quiere obedecer, que es imposible de mover a la obediencia a pesar de la reprensión y de las advertencias del Espíritu Santo. Eso es un corazón duro. Aquel cristiano. Porque quiero hacer una aclaración antes de seguir. Corazón duro, nosotros pensamos que lo tiene la gente incrédula, pero no. Una cosa es la incredulidad y otra cosa es el corazón duro. El corazón duro lo tiene un cristiano. ¿Por qué el corazón de ese cristiano queda duro? Porque él no escucha para obedecer. Porque él, cuando la palabra de Dios está siendo hablada, está distraído, está en su propio mundo. Porque cuando la palabra quiere entrar, quiere penetrar, él la bloquea, él la resiste. Él dice, no importa lo que digan, yo lo voy a seguir haciendo. No, mi líder dice esto, pero yo digo esto. Y Dios me dijo esto, pero yo determiné. O sea, es una persona que sí sabe lo que Dios quiere, que sí entiende la dirección que tiene para su vida. Pero esa persona se determina a seguir en su propio camino. La trágica noticia es que a pesar de escuchar los mensajes enviados desde el cielo, muchos cristianos no practican lo que oyen. Se niegan a permitir la entrada de Dios en ciertas áreas de su vida. Y al seguir rechazando, al seguir resistiendo a la verdad, su corazón empieza a endurecerse. Qué tremendo es eso. Apenas esta semana, 4 personas diferentes, distintas, en distintos momentos, me expresaron de una u otra manera cómo la palabra que escucharon el domingo hizo impacto en su corazón. Que dijeron, wow, esa palabra me sacudió. Yo no quería perdonar, yo estaba enojado. Pero al oír la palabra, tomé una decisión. Entendí que tengo que, y lo hice. Y cuando yo escucho a estas personas, yo entiendo que ellos tienen un corazón suave. Sé que para ellos no fue fácil oír la palabra. Sé que a lo mejor cuando Dios estaba hablando que hay que perdonar, como que el enemigo metía ideas y por qué lo vas a hacer y no lo hagas y tantas cosas. Pero un corazón suave es aquel que dice, yo me doblego. Yo me humillo, está bien, Señor, si tú dices que yo lo voy a hacer, lo voy a hacer, aunque por dentro no lo quiera hacer, aunque por dentro hay una voz que me dice que no lo haga, pero yo lo voy a hacer porque tú me lo estás pidiendo. Yo voy a ser obediente a tu voz, yo quiero agradarte a ti, Señor. Pero también, tristemente, puede ser que haya gente que escuchó la palabra el domingo pasado y haya tomado la decisión de, no voy a perdonar. No. A mí, aunque el pastor lo diga, aunque Dios me lo diga, yo no lo voy a perdonar. Eso que me hicieron, no lo perdono. Entonces, la segunda reacción al oír la palabra es, 1, o suavizas, abres tu corazón para recibir, aceptar la palabra, o endureces tu corazón y rechazas la palabra. La pregunta es, ¿cuál es tu actitud cuando Dios te habla? ¿Cuál es tu actitud? La tercera respuesta de Josías es que actuar basado en la palabra recibida. Fíjese, él escuchó con atención, él tomó nota, entendió, él abrió su corazón y actuó en base a la palabra que Dios le habló. Voy a leer el 23 del 1 al 13, segundo de Reyes. Entonces,
el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. La tercera actitud correcta ante la palabra es actuar en obediencia, hacer, disponernos a la acción, a la obediencia en base a lo que Dios nos ha hablado. Aquí el rey Josías escuchó con atención, suavizó su corazón, aceptó la palabra y tomó cartas en el asunto. Dijo, esto hay que corregir esto. Y reunió al pueblo y leyó la palabra de Dios y le dijo, vamos a obedecer, ya no podemos seguir así. Y entonces lanzó una convocatoria a nivel nacional para que todos ordenaran su vida, para que todos empezaran a seguir las instrucciones, los mandamientos, los preceptos que Dios ha dejado en su palabra. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 21 y versículo 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice aquí que debemos recibir con mansedumbre. ¿Qué significa eso? Que debemos aceptar sin luchar contra Dios. Cuando Dios nos habla, a veces lo que Él nos dice no es lo que nosotros queremos. A veces no es lo que nosotros tenemos en el corazón. Y a veces nos ponemos a luchar, pero ¿por qué lo voy a hacer? Pero si yo no lo quiero hacer, pero si yo no siento el hacerlo y no me parece lógico y no me parece, y empieza uno a luchar contra Dios. Pero dice, reciban con mansedumbre, tomen, acepten sin luchar lo que Dios les está diciendo. Eso significa recibir con mansedumbre. Que uno diga, no me gusta esta medicina que Dios me está dando, tan amarga, pero sé que es por mi bien, sé porque es por mi beneficio, está bien, lo voy a tomar. No resistes, no luchas, porque es por tu bien. Dice que esa palabra ha sido implantada, quiere decir, ha sido injertada, ha sido sembrada en tu corazón, para que la palabra pueda crecer, para que la palabra pueda producir su fruto de bendición en tu vida. No debes de luchar contra ella. No debes de refunfuñar, no debes de estar enojado por eso, sino tú decís, Señor, recibo tu palabra, la acepto, me determino a obedecerla. Voy a seguir tus instrucciones. Abraham es un ejemplo de recibir con mansedumbre la palabra. Lo que Dios le pidió fue algo muy difícil. Ir al monte Moriah y sacrificar ahí a su hijo, a su único hijo. Fue una batalla, yo me imagino. Aunque la Biblia no lo describe, pero sé que para Abraham no fue fácil tomar esa decisión. Pero él recibió con mansedumbre. Dijo, está bien, si Dios lo ha dicho, si Dios me lo pidió, si Dios me mandó eso, lo voy a hacer. Y él lo hizo.
Y Dios vio su corazón, vio cómo él no luchó contra la palabra, no trató de resistir la palabra, sino dijo, está bien, yo lo acepto, yo hago lo que tú me mandaste. Y le dice, no lo hagas, no mates a tu hijo. Era una prueba que te puse. Quería ver si estaba dispuesto a obedecerme en verdad. Debemos de obedecer, a ser hacedores de la palabra, que quiere decir cumplir la palabra, ¿verdad? A lo mejor tú sigues batallando con el tema del perdón. A lo mejor tú sabes que tienes que perdonar y te has resistido. No lo has hecho hasta el día de hoy. Entonces, tienes dos opciones. Determinarte a obedecer lo que Dios te dijo. O resistir su palabra. Mire lo que dice Hechos capítulo 7, 51. En la Nueva Traducción Viviente. Dice así, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Duros de cerviz, obstinados, testarudos, tercos de voluntad. Que cuando Dios nos habla, decimos, no lo voy a hacer. No, eso sí que no, eso no lo voy a obedecer. Y digan lo que digan. Y no lo voy a hacer. Yo voy a mantenerme en mi posición. Duros de cerviz, una voluntad terca, una voluntad obstinada. Dice, incircuncisos de corazón y oídos. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, sordos a la verdad. Se niegan a recibir la verdad. Se niegan a obedecer la verdad. Eso es una actitud. Uno de los problemas más grandes en el aprendizaje es eso, que las personas no quieren recibir, no quieren aceptar la verdad. En mi labor como consejero, como pastor consejero, yo veo esa actitud, mucha esa actitud en los que llegan a consejería. La gente quiere que uno les diga lo que ellos quieren escuchar. La gente desea oír lo que le conviene. Estaba teniendo un matrimonio en el pasado y el hombre casi no quería hablar, estaba muy callado, no quería compartir. Y entonces yo le dije, bueno, por favor, tiene que hablar. Se tiene que decir, tiene que expresar lo que siente, cuáles son los problemas. Y la esposa, sí, habla, ten confianza, no, yo te aseguro que yo voy a oír, yo quiero saber, aquí está el pastor, mira, y bueno, su labor de convencimiento. Entonces, después de mucho insistir, el hombre dice, bueno, está bien, voy a decir qué está pasando. Y empezó a decir cómo se sentía y las situaciones que hacían que él se portara como se portara. No era cuestión de infidelidad, sino del trato que su esposa le daba a él. El punto es que cuando él empieza a hablar, la esposa empieza a transformarse, a su cara a cambiar. Cuando él termina de hablar, le dice, bueno, ahorita que llegues te voy a preparar tu maleta y te me estás yendo de la casa. Si tú dices que es así, ya, vete. Y ya lo estaba corriendo. Y dice él, ya ve, por eso no quería hablar, porque ya sabía cómo iba a reaccionar. Hay gente que no quiere saber la verdad. Hay gente que cuando le dicen la verdad,
se cierra, no la va a aceptar, no la va a recibir, ya tiene una disposición de cerrar su corazón. Eso es ser duro de cerviz, incircunciso de oído y de corazón. Y dice, ustedes resisten, se ponen en contra, ustedes luchan contra el Espíritu Santo. Ustedes no se dejan guiar, no saben ser dóciles para dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Entonces, la tercera actitud al al oír la palabra es actuar en base a obedecer lo que dice Dios o negarnos a obedecer, cerrar nuestros oídos a la verdad. Entonces, Josías nos da un ejemplo correcto de cómo debemos de reaccionar ante la palabra de Dios. El punto ahora para ti y para mí es la pregunta: ¿tú cómo reaccionas cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Prestas atención? ¿Te preocupas por entender, por captar lo que Dios te dice, o eres un oidor olvidadizo? ¿Estás dispuesto a recibir la palabra aunque no te guste? ¿O vas a endurecer tu corazón y la vas a rechazar? 3. ¿Vas a actuar en consecuencia a la palabra? ¿Vas a obedecerla o no la vas a obedecer? Eso marca la diferencia para tu vida. Eso determina lo que viene en el futuro para ti y para tu familia. Y por eso hoy Dios nos habla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a responder a su palabra? ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante cuando escuches la palabra de Dios? Cuando Él te confronte, cuando Él te muestre algo que tienes que cambiar, cuando Él te diga que hay algo que tienes que arreglar en tu vida, cuando Él te pida que hagas algo, ¿qué vas a hacer? Josías hizo lo correcto delante de Dios y Dios le dijo, yo también te he oído, yo sé que has reaccionado correctamente. Y por lo tanto, aunque los otros van a sufrir, aunque a los otros les va a ir como en feria porque no quieren obedecer, pero en tu caso, le dice, en tu caso, tú tendrás paz. Ellos van a sufrir, pero tú te va a ir bien. Tú vas a llegar hasta el día de tu muerte viviendo en tranquilidad, sin sobresalto. Mi oración es que cada uno de nosotros podamos tener la actitud que tuvo Josías cuando escuchó la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, queremos pedirte perdón porque reconocemos que muchas veces hemos sido solamente oidores olvidadizos. Que tú nos has hablado, que tú nos has corregido, que tú nos has instruido, que tú nos has llamado a hacer algo. Y nosotros no hemos prestado atención, no hemos inclinado nuestra voluntad para aceptar, para recibir y para poner en práctica lo que tú nos mandas. Y pedimos que nos perdones, Señor. Y que a la luz de esta enseñanza hoy tomamos una determinación. Así como cuando Josías reunió a todo el pueblo, dice desde el mayor hasta el menor. Había los ancianos, los matrimonios y los jóvenes y los niños, y los llamó a decir, vamos a obedecer, vamos a servir, vamos a caminar en los mandatos, en las leyes de Dios. Hoy, Padre, como pueblo tuyo nos levantamos para tomar decisión de servirte, de oír tu palabra con atención, de recibir la palabra en nuestro corazón y de actuar en consecuencia a esa palabra. Que ese sea nuestro proceder de ahora en adelante. Y si lo hacemos, Señor, tú moverás tu mano de bendición
a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, a reaccionar correctamente cada vez que tú nos hables. Que seamos pueblo obediente a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les mando un abrazo, un saludo de todo corazón. Esperamos vernos pronto. Ya quiero decirle que nuestras oraciones están surtiendo efecto. Hemos tenido noticias buenas. Todavía no está fuera el peligro, pero ha disminuido los contagios. Y si seguimos así, creo que pronto podremos reunirnos en la iglesia, ¿verdad? Ya anhelo ese día que ya podamos estar juntos sirviendo al Señor allá en Casa de los Milagros. Le mando un abrazo, cuídese usted y su familia. Le invitamos a seguir predicando la palabra, a seguir compartiendo el mensaje con aquellos que lo necesitan. Invítelos a su célula. Y también le recuerdo de seguir apoyando el Banco de Alimento. Gracias a todos los que, la verdad, han sido sembradores, han sido fieles en dar con amor y poder seguir ayudando a los necesitados. Gracias, que Dios le devuelva 100 veces más. Bendiciones, saludos. Hola, qué bueno que estás aquí el día de hoy. ¿Y por qué no ponemos nuestro corazón dispuesto para poder ofrendar? Y yo te voy a contar una historia que mencionan en 2 de Reyes 4, acerca del profeta Eliseo y una mujer sunamita. Esta mujer, miraba que el profeta pasaba muchas veces cerca de donde ella estaba y Dios puso en su corazón ella poder construir una casa, un aposento donde el profeta y su criado pudieran quedarse. Y después de un tiempo, cuando ella había podido ya construir este lugar, ella invitó al profeta y a su criado a quedarse ahí. Y yo les voy a leer lo que dice en los versículos 13. Eliseo le dijo a Giezi, dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército? No, contestó ella, mi familia me cuida bien. Más tarde Eliseo le preguntó a Giezi, ¿qué podemos hacer por ella? Ella no tiene hijos, contestó Giezi, y su esposo ya es anciano. Llámala de nuevo, le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta mientras Eliseo le dijo, el año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus manos. ¿Y qué es lo que pasa? La ofrenda de esta mujer, el poder construir un lugar para que el profeta pudiera descansar, que pudiera estar ahí cómodamente, esa ofrenda que ella propuso en su corazón dar, trajo en ella una bendición que ella no se imaginaba. Aún ella dijo que no necesitaba nada económicamente o físicamente, ella estaba bien posicionada, pero había un deseo en su corazón que ella quería, que ella anhelaba, que aún no lo había dicho porque pensaba que era imposible. Pero esa ofrenda abrió las puertas para que esa bendición y ese anhelo de su corazón le fuera dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú ofrendas? El diezmo es algo que le corresponde al Señor y eso es algo que en nuestros corazones debe estar completamente ya puesto. Pero ¿qué pasa con una ofrenda? Una ofrenda es algo que nace en nuestro corazón, una ofrenda es algo que nosotros queremos dar o se pone en nuestro corazón dar. Y cuando nosotros damos esa ofrenda, se abre una esfera de posibilidades, se abren los cielos para que tú puedas recibir muchas bendiciones que aún muchas veces quizá tú no le has dicho al Señor, que aún muchas veces es algo que solamente tú anhelas, que es algo que solamente tú tienes guardado en tu corazón porque piensas que a lo mejor es imposible. Pero al momento de tú ofrendar de una manera sin que nadie te obligue, sin que nadie te presione, cuando tú lo pones en tu corazón, esa ofrenda llega delante del Señor y abre esa bendición a tu vida. Entonces, yo hoy te pregunto, ¿cuál es esa ofrenda que tú estás dispuesto a dar? ¿Y cuáles son esas cosas que tú tienes en tu corazón que anhelas, que a lo mejor no le has dicho ni aún al Señor? Que hoy tú puedas decir, Señor, que esta ofrenda pueda abrir los cielos y tú puedas derramar bendiciones sobre mi vida. ¿Y por qué no te pones de pie y podemos hacer una oración por estos diezmos y estas ofrendas el día de hoy? Padre, yo te pido que en cada casa, que en cada familia que están hoy poniendo sus ofrendas y sus diezmos delante de ti, Señor,
tú traigas bendiciones sobreabundantes al 100 y al 1000 por uno, Señor, que tú bendigas sobreabundantemente su alacena, su economía, su casa, Señor, y aún hoy con estas ofrendas tú puedas abrir los cielos, que tú puedas, Señor, derramar bendiciones sobreabundantes, que tú puedas, Señor, contestar aquellas peticiones que aún están muy dentro de los corazones de cada uno, Señor, los anhelos sobreabundantes, Señor, así como nuestro corazón hoy dispone de dar una ofrenda delante de ti, que así tú puedas bendecirnos también, Señor. Te lo entregamos con gozo, con alegría, con mucha, Señor, deseo de nuestro corazón de que tú recibas nuestra ofrenda el día de hoy, Señor. Te la entregamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Digno es el Rey de gloria. Rendimos hoy nuestras coronas. El universo te adora. Te damos la honra y te damos la gloria. Digno es el Rey de gloria. Rendimos hoy nuestras coronas. El universo te adora. Te damos la honra y te damos la gloria. ¿Quién como tú, Cordero de Dios, que todo el pecado del mundo quitó? ¿Quién como tú, Hijo de Dios, que con su sangre el precio pagó? Oh, oh Rey de Reyes, eres tú, solo tú. Rey de Reyes, Dios eterno, tuyo es el poder, el reino. Cristo, tú